Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Cuál es el papel de la educación de la mujer en tu país? Which is the role of the education of women in your country? Education is very important in Pakistan and all over the world to empower women. La educación es muy importante en Pakistán y en todo el mundo para dar poder a la mujer. Only an educated woman can break the cycle of poverty and can work towards a peaceful world. Solamente la mujer puede romper el círculo de pobreza y hacer de este un mundo mejor. Unfortunately, in Pakistan, only 50% of the women have been able to go to school. En Pakistán, lamentablemente, solo el 50% de las mujeres pudo ir a la escuela. And from my province, only 30% of the girls have been to schools. Y en su provincia, que es Peshawar, In que es northwest of Pakistan. en el norte-este de Pakistán, solamente un 30% de las niñas pudo ir al colegio. So when women are less educated, they have less control over their own lives. Cuando las mujeres no tienen educación, tienen mucho menos control de su vida. And they become vulnerable to violence and domestic abuse. Y se vuelven vulnerables para la violencia y el abuso doméstico. If we ignore the rights and needs of 50% of the population of the world, then it is not possible to build a peaceful world and a developed world. Si ignoramos las necesidades del 50% de la población mundial, es imposible hacer de este un mundo mejor y más pacífico. I think education and empowerment, not only education and empowerment, both are very important for changing the world for better. Ella cree que no es solamente la educación, sino también el poder que puede obtener la mujer, que es muy importante para hacer de este un mundo mejor. ¿Y cómo podéis hacer que la mujer tenga más empoderamiento personal? How can you get that woman, or how can it be get that woman get more empowered in this world? Women can become empowered when we change the norms and values which teaches men that they are superior and which teaches women that they are unequal and inferior. We have to change those norms and we have to teach men and women that bravery and being good is about speaking up against injustice and speaking up for freedom. Se pueden cambiar esos valores cambiando el paradigma de que la mujer se crea inferior al hombre y que el hombre le haga creer que es inferior. Entonces de esa forma la mujer va a tener más poder para cambiar la situación. Realmente es muy difícil la zona en donde tú vives y estás aplicando toda tu energía. It's really the place you live is a very difficult place to live and you are putting all your energy in that zone, that area. Yes, the area where I live, it is one of the most difficult parts of the world because there are groups like Taliban and then there are customs and traditions which are discriminatory against women. Therefore, it is a very difficult part of the world. But because it is difficult, it is very important for people like me who are educated and who have platform. It is the responsibility of people like me to stand up against the injustice, to stand up against equality and work for equal rights of everyone. La zona donde ella vive es muy peligrosa, es una de las más peligrosas del mundo porque es una zona que está dominada por los talibanes y con toda su escala de valores que subestiman y ponen a la mujer en un lugar inferior. Y por eso es muy importante para ella su lucha para volver a traer justicia y a revertir los valores que imponen esta gente. ¿Qué papel pueden desarrollar los países occidentales, los países para ayudar a estas zonas a poder hacer que la mujer recobre su poder? How can Western countries help a woman in your country or in a country like yours to women to become free again, to recover their values? One of the things the world has to learn that nothing can be done for people without talking to those people and without engaging those people. So what the West need to do is to engage with people
in our country, to talk to them, to know about their problems and ask them what can they do. They shouldn't do anything just like by deciding themselves what they need to do. It's more about engagement and exchanges between people from two cultures so that they can learn more about each other. Nada se puede hacer sin hablar, sin conversar y sin comprender realmente los problemas. Dice que todo se puede hacer a través de la conversación y el compromiso, comprometerse para ayudar al otro, pero siempre a través del diálogo. And another thing all of the world need to do is to ask their governments, especially in the West, the people should ask their governments to stop giving military aid, to stop investing in war. They should start investing in education all over the world. Hay que pedir especialmente a los países occidentales que dejen de invertir en guerra, tienen que invertir en educación, que eso es muy importante, que dejen de dar soporte, ayuda a toda causa militar y que sí ayuden a la causa educativa. And when I say investing in education, it also means that finding out what actually stops women from going to school, what actually stops women to live a free life, and then investing in those factors and working towards freedom of women. Dice que la libertad la van a conseguir cuando investiguen por qué la mujer no puede estudiar, por qué la mujer no puede ir a la escuela. Entonces, cuando ayuden a que eso se revierta, que ahí la situación va a cambiar. Nos gustaría que para terminar mandara un mensaje a las mujeres en los países especialmente deprimidos, en que la educación está bastante complicada y que la mujer no toma las riendas de su propia vida. Nos gustaría que mandara ese mensaje a las mujeres. La mujer no quiere. He asked me to give a message for women in undeveloped countries that to encourage them and to take their life in their hands and to take the initiative of changing the thing. Inequality is not only the issue of the Eastern or South Asian countries, it is a global agenda, and I ask women all around the world to stand in solidarity with us, to stand up against equality and start speaking up against the inequalities. Ella dice que la inequidad en la mujer no es únicamente de su país o de los países orientales, que eso pasa en todas partes del mundo y que ella pide a las mujeres que se solidaricen y que se solidaricen con situaciones como estas. Yes, stand up in solidarity with the women who are speaking up in dangerous countries. Sí, que se solidaricen con mujeres que están viviendo en países peligrosos, que den un paso adelante. Muchísimas gracias. Thank you, gracias. Thank you.